Ahí sí. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar formalmente la sesión. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Saludamos a los senadores y senadoras que están conectados, también a la no veo la subsecretaria. Y a nuestra invitada el día de hoy, a Patricia Muñoz, defensora de la niñez, agradecerle su disposición a volver a la comisión para presentar el informe anual sobre los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Antes tenemos cuenta, Jimena, secretaria. Sí, señor presidente. Ingresó un proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señoras Allende, Muñoz Álvarez y Probostes y señores Latorre y Navarro, que concede indulto general por razones humanitarias a las personas que indican los delitos que señalan. Boletín 13.941-17. Lo tenemos acá en la comisión. Eso sería nomás en materia de 9 ejes transversales. Bien, muchas gracias, secretaria. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Sobre el proyecto de ley, vamos a empezar a tramitarlo esta semana. Quiero consensuar día y horario, jueves o viernes, lo vamos a ver por interno, donde haya un mínimo de quórum para poder comenzar con audiencias. Y en ese sentido, ofrecer, obviamente está abierto desde ahora, enviar a la Secretaría sus propuestas de invitados, invitadas para exponer sobre el proyecto de ley. Vamos a iniciar la primera fase sobre la idea general de legislar, por lo tanto vamos a abrir un periodo de audiencia de interesados en opinar sobre el proyecto de ley, ya sea a favor o en contra, con la ecuanimidad que hemos llevado adelante otros proyectos de ley. Así que... Presidente. Propuestas, sí, señor Moreira, y vamos a definir el día y la para sesionar. Sí, a mí me parece que lo que corresponde, presidente, que esto se haga los días lunes nomás. Si los días lunes es el día de... Y usted sabe que ya el gobierno ha expresado que va, obviamente la comisión está en todo su derecho y el Congreso de tramitarlo, pero el gobierno en el día de hoy, el presidente de la República ha confirmado que va a votar este proyecto de ley. Y bueno, a mí me parece que está bien, ustedes están en su derecho, yo tengo mi opinión, la haré presente cuando corresponda sobre el proyecto de ley, pero le pido que las audiencias a las personas, cada uno entregará nombres de instituciones y de personas, y que empecemos a partir del lunes, si usted lo estima conveniente, sobre esta materia. Sí, vamos a recoger las propuestas de invitados. El presidente está en de expresar su opinión y hacer sus facultades, como lo ha hecho en otros proyectos de ley con vetos y requerimientos al Tribunal Constitucional. Lo que sí yo quiero empezar a tramitarlo esta semana, como habíamos quedado para la sesión de hoy, invitar a la defensora de la niñez y además ver el término, el cierre de la redacción del proyecto de antidiscriminación. Probablemente cite, y con un mínimo de quórum, con 3 senadores comenzamos la sesión y luego obviamente comenzaremos o seguiremos los días lunes, pero me interesa que haya un periodo de audiencia invitando a todos los interesados en opinar. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta u otros varios? No hay más palabras, solicitudes. Bien. Bueno, vamos entonces a la tabla del día de hoy. El primer punto, la idea es tener una hora con la defensora de la niñez, con Patricia Muñoz, un primer momento para que ella exponga sobre el informe y luego abrir un momento de preguntas, comentarios, intercambio con la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Así que le ofrezco la palabra a Patricia Muñoz, defensora de la niñez. No sé si necesita compartir pantalla. Muchas gracias, señor presidente. Entiendo que se está viendo la pantalla. Agradecería si se me puede confirmar aquello. Sí, se
Bien. Como Defensoría de la Niñez, obviamente agradecemos la invitación de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República para poder dar cuenta de nuestro informe anual año 2020, que como ustedes recordarán, fue presentado el día 20 de noviembre del año, de este año, ¿no es cierto?, hace algunas semanas atrás. Y la idea hoy día precisamente tiene que ver con, de manera, por cierto, sintética, pero disponible para las consultas que puedan surgir en virtud de lo que se exponga, dar cuenta del contenido que este informe este año tiene. Como queda de manifiesto en la presentación, hay una primera parte que hoy día yo no desarrollaré, que tiene que ver con la cuenta pública y que dice relación con todos aquellos ámbitos que tienen que ver con la gestión institucional, ¿no es cierto?, y aquello que involucra dar cuenta a las autoridades del país, también a la sociedad en su conjunto, acerca de todas aquellas acciones que se han desarrollado en virtud del cumplimiento del mandato legal de la Defensoría de la Niñez durante el periodo que involucra junio del año 2019 y junio del año 2020. Esta cuenta pública no solo involucra acciones desde el punto de vista de la protección de derechos, sino que también en el ámbito de la promoción y difusión de estos, y por supuesto también en lo que dice relación con la rendición de cuentas desde la perspectiva financiera, en virtud de los recursos públicos que son destinados a la institución para efectos de poder desarrollar sus funciones. Sí me parece relevante en este ámbito, señor presidente, por su intermedio, enfatizar las peticiones que como Defensoría de la Niñez hemos formulado en el ámbito presupuestario, habida cuenta de la imposibilidad hasta esta fecha de lograr tener cobertura nacional con representación regional, al menos en cada región del país. Esto tiene particular relevancia desde el punto de vista de la igualdad en el ejercicio de sus derechos de todo niño, niña y adolescente que vive en Chile, teniendo la posibilidad de tener la intervención directa de parte de la institución que dirijo, y también la posibilidad entonces de incidir de manera mucho más profunda precisamente en el territorio nacional, en aquellos cambios que dan cuenta de la necesidad de implementar de manera efectiva aquel paradigma que la Convención sobre los Derechos del Niño estableció ya hace 30 años para nuestro país. Adicionalmente, en este sentido, también me interesa enfatizar otra petición expresa que se ha desarrollado en el ámbito financiero al Ejecutivo, que tampoco ha sido concedida, y que tiene que ver con la posibilidad de constituir un equipo suficientemente contundente desde el punto de vista de recursos humanos y de la interdisciplinariedad para abordar un deber fundamental que tiene la Defensoría de la Niñez, que es realizar las visitas a las residencias donde se encuentren niños, niñas y adolescentes privados de libertad. Entiéndase privados de libertad en una lógica genérica, no asociado a justicia juvenil, y por lo tanto lo que involucra el desafío de poder observar y hacer seguimiento de qué es lo que está pasando en las residencias de protección, de dependencia del Sename directamente, pero también de los organismos colaboradores, habida cuenta de que desafortunadamente, a pesar de acciones evidentes que se han realizado en esta materia, seguimos enfrentando de manera permanente denuncias de situaciones que involucran vulneración a derechos en estos ámbitos. Relevo estos dos puntos desde el punto de vista de la gestión institucional, señor presidente, porque me parece que, habida cuenta de la glosa específica que existe en este ámbito en materia de conocimiento de esta comisión en relación con la necesidad de que la Defensoría de la Niñez pueda extender su funcionamiento en términos de cobertura nacional de manera efectiva, es importante que se tenga presente por los miembros de esta comisión que aquello no ha sido posible a pesar de las justificaciones y fundamentos que hemos entregado de manera permanente en el ámbito presupuestario. En este sentido, y como es obvio, no hemos pedido todas las regiones restantes de una sola vez. Para este año habíamos solicitado solo 2 regiones, al menos, que eran la región de Biobío y la región de Valparaíso, por la cantidad de niños, niñas y adolescentes que allí residen y las situaciones de afectación que han enfrentado en el ámbito de sus derechos humanos, situación que tampoco fue concebida en esa materia. Entonces me interesa relevar ese punto, solicitando también desde ahí el apoyo que esta honorable comisión pueda hacer para lograr que esta institución pueda tener la posibilidad de llegar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile, porque privar de recursos a la Defensoría de la Niñez es privar a los niños de la posibilidad de que tengan acceso efectivamente a las acciones que jurídicamente se han establecido como propias de la competencia de esta institución.
Luego tenemos una segunda parte que se relaciona con los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el contexto del estallido social, que para efectos de esta presentación será lo último que daré cuenta. Y la tercera parte relacionada con los derechos humanos en términos más generales de niños, niñas y adolescentes. En relación con esta tercera parte, el primer capítulo tiene que ver con un análisis que hicimos del desigual ejercicio del derecho a la educación desde una perspectiva socioeconómica en medio del estallido social y de la pandemia. La estructura de esta presentación, señor presidente, por su intermedio, da cuenta de los capítulos que se abordaron y de las recomendaciones en términos sintéticos que se hacen, porque evidentemente desarrollar el texto completo del capítulo no tendría sentido en una sesión de esta naturaleza. Por cierto, desde ya hago presente que todo esto está en nuestra página web. Hay un minisitio específico del informe anual donde no solo encontrarán la posibilidad de descargar el texto completo de cada uno de los capítulos, sino que también una serie de distintas herramientas digitales para poder conocer ya sea gráficas, ¿no es cierto?, infografía y otro tipo de videos y otro tipo de situaciones que van reflejando esta situación. Lo que nosotros sostenemos en este capítulo, analizado los estándares internacionales de derechos humanos, es que efectivamente desde un enfoque de derechos humanos y particularmente desde el respeto que Chile debe dar al principio de igualdad y no discriminación, las crisis que hemos enfrentado como país, pero también de manera previa a la existencia de estos, evidencian que existen muchas brechas para lograr entender que la educación es en Chile efectivamente entendida y por tanto cumplida en tanto derecho humano de niños, niñas y adolescentes. La escuela tiene que ser un espacio de encuentro en igualdad de oportunidades que asegure por parte del Estado entonces una educación que les permita a todos los niños, niñas y adolescentes sin ninguna excepción y sin ningún condicionamiento por su origen social o económico, acceder en igualdad de oportunidades, ¿no es cierto?, y afrontar situaciones de crisis innegable que resulta en términos del conocimiento que la educación constituye en términos de movilizador social. Y por lo tanto ahí nosotros hemos formulado recomendaciones al Estado de Chile, la primera de ellas relacionada con el aumento progresivo y priorizado del presupuesto público destinado a la educación, junto con mejorar la evaluación y el monitoreo efectivo del gasto. Esto no es solo un ámbito que se vea en lo que tiene que ver con educación. Creemos que uno de los ámbitos críticos en los que como país tenemos que avanzar de manera significativa es en poder evaluar de manera eficiente cómo se está ejerciendo el gasto público en los distintos ámbitos, ¿no es cierto?, del desarrollo país. Y con esas evaluaciones tomar decisiones que resulten en definitiva en un impacto efectivo en aquello que realmente está teniendo un impacto positivo en el desarrollo vital de las personas que residen acá, particularmente en lo que tiene que ver en este ámbito con la educación de niños, niñas y adolescentes. También nos parece como recomendación fundamental el fortalecimiento del rol orientador del Ministerio de Educación a través de una adecuada y permanente coordinación con los distintos actores del sistema. De alguna forma lo que hemos visto que ha pasado en razón de la pandemia es que no ha habido esa coordinación, no ha sido posible que se interactúe por todos los miembros de las comunidades escolares, y eso ha generado tensiones que obviamente han tenido un impacto negativo en niños, niñas y adolescentes, en la situación de ansiedad que involucra, por ejemplo, el desconocer las posibilidades de si van a tener que retornar a clases o no, si van a ser evaluados o no, de qué manera logran llegar a tener educación considerando las brechas existentes también en términos de accesibilidad digital, entre otros ámbitos. Y por lo tanto, si es que el Ministerio de Educación lograra potenciar ese rol orientador y considerara e incluyera de manera efectiva a todos los miembros de comunidad escolar, incluidos, por cierto, los propios niños, niñas y adolescentes, asegurándoles su derecho a ser oído y a participar, creemos, o más bien estamos seguros de que tendríamos muchas mejores posibilidades de enfrentar este desafío. También recomendamos garantizar a través del Ministerio de Educación y de la Subsecretaría de la Niñez una educación que permita afrontar situaciones de crisis y emergencias con enfoque de derechos humanos, de manera tal de que, en definitiva, estemos dando mejores condiciones y preparaciones a los niños, niñas y adolescentes para enfrentarse ante estas situaciones que evidentemente han implicado una afectación significativa en su desarrollo vital y que, por cierto, aquello todavía no tenemos manera muy clara y contundente de ver en términos de consecuencias que puede demandar o derivar en el futuro. Como otra recomendación,
evidente, ¿no es cierto?, la incorporación de la participación efectiva de los niños, niñas y adolescentes en todas aquellas políticas, planes o asuntos que les afecten, porque como nosotros lo decimos desde que surgimos como institución, el derecho a ser oído y a participar de este grupo de la población no es un favor que el Estado realice, sino que es un deber adquirido como una obligación jurídica hace 30 años cuando se ratificó por el Estado chileno la Convención sobre los Derechos del Niño. Y como quinta recomendación, fortalecer a través del Ministerio de Educación una buena convivencia escolar para una sociedad más cohesionada y con una cultura de respeto a los derechos humanos. Y ahí obviamente hacemos un foco en lo que tiene que ver también con la necesidad de transitar desde esta lógica más bien academicista a la importancia que tiene la educación en derechos humanos desde una perspectiva de derechos humanos desde la primera infancia, de manera tal de integrar ahí la posibilidad de que en definitiva nuestras sociedades se construyan con personas que desde muy pequeñitos entienden el valor que tienen los derechos humanos, se comprometen con su respeto y con su promoción, y por lo tanto eso asegura también instancias de convivencia mucho más sanas en lo que involucra las instancias posteriores de crecimiento. El capítulo 2 dice relación con niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado, de un Estado en crisis, ¿no es cierto? Obviamente acá de alguna forma se relaciona con lo que les planteaba previamente en relación con las carencias institucionales que tenemos en términos de la posibilidad de llegar con equipo humano suficiente a visitar las más de 250 residencias que existen en el país para brindar protección a niños, niñas y adolescentes. Con 2 personas eso obviamente no es posible, y ciertamente ahí es donde ponemos el énfasis en la necesidad de que el Estado, cuando crea una institucionalidad como una institución autónoma de derechos humanos, tiene el deber no solo de crearla en términos discursivos y legales, sino que también de dotarla de funciones que están establecidas en su ley. Y esta es una de las funciones más críticas que la institución tiene en términos de velar por cómo se está comportando el Estado de Chile, ya sea a través del Servicio Nacional de Menores directamente o a través de sus organismos colaboradores, en la intervención de niños, niñas y adolescentes que han sido privados de su medio familiar, en los que el Estado ha decidido que la mejor forma de protegerles no es manteniéndolos con su familia, sino que brindándoles un cuidado directo. Y acá lo que nosotros hemos podido observar en las visitas que hemos realizado, a pesar de las carencias que ya he relatado, es que siguen manteniéndose y perpetuándose situaciones de vulneración en los derechos que ya ha sido críticamente levantado por parte del Comité de los Derechos del Niño en el lapidario informe que usted, señor presidente, y los miembros de esta comisión conocieron el año 2018, que se origina en virtud de una investigación seguida por el Comité de los Derechos del Niño contra nuestro país, iniciada por la entonces diputada Claudia Nogueira, quien denunció, situación que me parece muy, muy importante que se haya hecho esa denuncia ante las instancias internacionales, lo que se estaba cometiendo al interior de las residencias del Sename. Dentro de las principales recomendaciones está la de asegurar la continuidad de las intervenciones psicosociales y médicas a través del Sename y del Ministerio de Salud según corresponda, y en este sentido valoramos que se haya acogido la petición que formuláramos y que la ministra Rubilar, particularmente con un compromiso en esta materia, generó una mesa de trabajo en relación con este ámbito, donde está participando el Ministerio de Salud a través del Departamento de Salud Mental y también de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, situación que nos permite al menos tener la expectativa de que este sea un ámbito que se aborde con la suficiente urgencia y con la profundidad y rigor que requiere la intervención de niños, niñas y adolescentes, considerando que representa la situación de afectación en el ámbito de salud mental y también en el ámbito del consumo de drogas y alcohol, uno de los aspectos más críticos donde, en definitiva, se sigue poniendo el énfasis y la responsabilidad en Sename sin mirar las exigencias que deben hacerse al Ministerio de Salud, que es en definitiva el directamente responsable de atender a la salud en su integridad de todo niño, niña y adolescente que se encuentra privado de su medio familiar. También recomendamos fortalecer a través de Sename las capacitaciones e información continua de funcionarios y el cuidado de los equipos. Este es un ámbito que sigue siendo crítico, que sigue generando y gatillando situaciones de particular complejidad. Prueba de ello es lo que ocurrió, lo gravísimo que ocurrió en el hogar Carlos Macera de Talcahuano, donde la incapacidad manifiesta de los funcionarios de la residencia del organismo colaborador para responder a una situación de descompensación de un niño, gatilla en el ingreso de funcionarios policiales al lugar que, además,
ejercen el uso de armas de fuego al interior de un recinto del Sename, situación que hoy día es investigada penalmente y que tiene a un funcionario policial formalizado y con medidas cautelares. Garantizar a través de Sename el contacto con las familias y las personas significativas de los niños aún en periodos de crisis. Lo que enfrentamos con la situación de la pandemia fue una restricción total a las posibilidades de vínculo de los niños. Y si ellos no tenían acceso a teléfono celular o si la residencia carecía de medios tecnológicos, eso les dejaba absolutamente privados de cualquier contacto con su familia. Y evidentemente el hecho de que el Estado haya tomado la decisión de que no residan con sus familias no puede tener como sinónimo la imposibilidad de que cualquier niño, niña, adolescente tome contacto y procure revincularse con su familia, porque no debemos olvidar que la situación de institucionalización no solo debe ser excepcional, sino que además debe ser transitoria, y el sistema tiene que trabajar para que las familias estén en condiciones suficientes de atender y proteger debidamente a los niños y de esa manera que puedan salir de aquellas residencias en el contexto de un trabajo suficientemente contundente por parte del Estado. Fortalecer a través de Sename la supervisión en todas las residencias de protección y centros de privación de libertad, porque lo que seguimos constatando en las visitas es que este es uno de los aspectos más débiles que en definitiva termina favoreciendo espacios de vulneración en contra de las vidas y la integridad física y psíquica de niños, niñas y adolescentes. Sename tiene un rol ineludible, que es precisamente supervigilar que el comportamiento, ya sea de sus funcionarios propios, como también de aquellos organismos colaboradores, estén en plena consonancia y resguardo estricto de aquellas exigencias que imponen los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y aquello es algo que tiene carencias manifiestas que hemos abordado de manera permanente desde que surgimos como institución. Y volvemos a insistir en este acápite en la generación, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de una comisión de verdad, justicia y reparación para los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia estatal en el contexto de su permanencia en residencias de protección. Creemos que ellas y ellos merecen un reconocimiento en su calidad de víctimas, merecen una mirada del Estado clara y contundente en esta materia, porque además merecen de parte del Estado de Chile reparación efectiva en esta materia. Aquello muchas veces, como ha quedado de manifiesto, no es posible desde el punto de vista de una sentencia penal, pero aquello no obsta a la necesidad de que el Estado de Chile se comprometa efectivamente con reconocerles en tal calidad de víctimas más allá de un proceso penal determinado, y que por lo tanto no solo las visibilice, las mire de frente, sino que además las acoja, las repare y les asegure garantías de no repetición para no tener que conocer y seguir conociendo hechos que evidentemente enlutan al país y que dan cuenta de la incapacidad que hemos tenido como Estado de enfrentar esta situación por más de 30 años. El capítulo 3 tiene que ver con la participación de niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente, porque tal como lo he descrito anteriormente, la participación es un derecho de todo niño, niña y adolescente. Y ciertamente resultaría incomprensible reconocer el rol gravitante que una vez más tienen en nuestros procesos históricos como país los adolescentes y las adolescentes que habitan en Chile. Y en este caso, efectivamente, las movilizaciones iniciadas por estudiantes generaron con posterioridad las movilizaciones más masivas que nuestra historia haya conocido. Situación que, a pesar de evidencia manifiesta en este ámbito, no les gatilló a su respecto la posibilidad de participar activamente en el proceso constituyente. Nosotros requerimos formalmente tanto a la mesa del Senado como a la mesa de la Cámara de Diputados en el mes de mayo del año 2020 que se hicieran las modificaciones normativas necesarias para que las y los adolescentes mayores de 16 años que quisieran voluntariamente participar del proceso pudieran votar. De esa petición no tuvimos respuesta alguna de ninguna de las dos corporaciones, y por eso volvemos a reiterar la recomendación de que esto se debe abordar y analizar. Democráticamente en un Congreso Nacional se resolverá conforme los votos de quienes participan y tienen la gravitante función de legislar en nuestro país, si es que aquello se modifica o no, pero al menos nos parece que es imprescindible que este debate se dé, particularmente en el contexto del proceso constituyente que estamos viviendo, y en brindarles la posibilidad de que entonces participen de manera efectiva e incidente en un ámbito que les es propio y donde además ellos han manifestado de manera muy clara y contundente el interés de participar, situación que queda de manifiesto, como lo he hecho referencia en algunas otras ocasiones, en el estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes que nosotros presentamos el año 2019 y también se encuentra disponible en nuestra web. Nos parece también necesario generar acciones y materiales inclusivos a través del servicio electoral
que busquen y aseguren informar a niños, niñas y adolescentes sobre el proceso constituyente. No podemos partir de la base de que ellos no tienen derecho a informarse, pero para que puedan tener información, ciertamente necesitamos que ésta sea adaptada a las posibilidades que ellas y ellos tienen de comprenderla. Y hasta la fecha, nada del proceso constituyente ha sido planteado desde la institucionalidad existente en términos de un conocimiento efectivo por parte de este grupo de esta población. Y eso lo que hace es impedirles, obviamente, tomar decisiones informadas y también conocer cuál es el proceso histórico que está viviendo su país. Fortalecer instancias de participación a través de la generación y formalización de los consejos consultivos, centros de estudiantes y otras organizaciones que existen en nuestro país, pero que ciertamente no tienen la sistematización, por decirlo así, ni tampoco la cobertura territorial suficiente, porque no son instancias que están aseguradas de manera permanente. Y ahí creemos que hay un desafío, que es un desafío que se debiera tomar por la administración del Estado, pero también por cualquier institución que en definitiva adopte decisiones que sin duda van a afectar la vida de niños, niñas y adolescentes. También planteamos la necesidad de generar a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia una mesa de trabajo en miras de coordinar la inclusión de las voces de niños, niñas y adolescentes en el proceso constituyente. Acá hago presente que yo he tenido conversaciones en este sentido con la ministra Rubilar, que tiene, vuelvo a insistir, una gran disposición en esta materia porque también entiende la relevancia de poder oír las voces de niños, niñas y adolescentes en este ámbito y darles cabida para efectos de participar, por lo que esperamos que eso se pueda concretar también con la participación de otras instituciones relevantes en esta materia. Y sin duda, acá hay una recomendación dirigida a la Convención Constitucional, que fue en definitiva la que prosperó en la elección del 25 de octubre, y es que las y los constituyentes incluyan, obviamente, el reconocimiento constitucional de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y que en el proceso de definición de nuestra nueva Carta Fundamental, ellas y ellos tengan espacios de participación a nivel territorial lo suficientemente incidente para que la Constitución no les excluya una vez más de un proceso tan necesario. El capítulo 4 tiene que ver con el derecho al juego y su garantía en contexto de crisis sanitaria y social. Este es un capítulo que podría parecer poco relevante, ¿no es cierto? Porque muchas veces parece que el juego no es relevante, pero el juego es un derecho que tienen niños, niñas y adolescentes y que tiene que ver con asegurarles también un desarrollo integral y armonioso en el contexto de la convivencia con otros y cómo eso redunda también en la posibilidad de que se fortalezcan los espacios de convivencia. Y sin duda el confinamiento que ha generado la pandemia y también ciertas acciones que surgieron en el ámbito delictivo, en el contexto del estallido social, gatillaron complicaciones desde el punto de vista de verse obligados los niños, niñas y adolescentes a recluirse de alguna forma en sus domicilios, impidiendo, ¿no es cierto?, la posibilidad de interactuar con sus pares y de desarrollar este derecho de manera adecuada y de manera plena. El juego, la recreación y el ocio son elementos claves, como ya decía, para el desarrollo, y si bien muchas veces es visto como de menor importancia, y acá, señor presidente, usted en razón de su formación profesional lo sabrá mejor que yo, obviamente este derecho es algo que tiene un impacto en el desarrollo personal y que por lo tanto debemos tratar de promover y propiciar sin ningún tipo de discriminación, ¿no es cierto? Y ahí hay un desafío como país que es bien relevante en esta línea. Por lo tanto, recomendamos incluir la efectivización del derecho al juego y al esparcimiento en el proyecto que crea el sistema de garantías, que como ustedes saben está en discusión en el Senado de la República, reactivar la realización periódica de la EANA, que es esta encuesta que está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para hacer un abordaje específico relacionado con el derecho al juego y ver cómo está la situación de niños, niñas y adolescentes. Generar contenido a través de la Subsecretaría de la Niñez para las y los cuidadores de niños, niñas y adolescentes con enfoque inclusivo y no sexista, que permita también entregar herramientas suficientes a las familias para promover el derecho al juego y asegurarlo independiente de las condiciones en las cuales ellos se desenvuelvan como familia. Incluir por parte del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a niños, niñas y adolescentes en la planificación de los barrios, parques, infraestructura y los espacios donde viven, porque fíjense ustedes que muchas veces las ciudades solo las vemos desde la perspectiva de adultos y no estamos siendo capaces de ver cuántos espacios podrían aprovecharse y cuántos espacios son necesarios
para que niños, niñas y adolescentes también se apropien del espacio público y no seamos solo los adultos los que tenemos derecho sobre ese espacio público. Y eso involucra indudablemente también los espacios de prevención del delito, que muchas veces en algunos barrios generan un impacto muy significativo en la imposibilidad de que niños, niñas y adolescentes se desarrollen en esta materia. Y también coordinar por la Subsecretaría de la Niñez la planificación y creación de espacios de juego especializados y gratuitos financiados de manera sostenible para niños, niñas y adolescentes en todo el país. Creemos que hay ahí que hacer un trabajo de planificación, de diseño, de proyección, de manera tal de que esto sea estable en el tiempo y genere y redunde en beneficios para todos los niños del país. Y el último capítulo de esta tercera parte tiene que ver con las deficiencias del Estado como garante de la efectivización de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y hago el énfasis en el Estado, porque no es del gobierno, no es de este gobierno, esto es algo que viene desde hace muchos años atrás. Como Estado chileno no hemos sido capaces de tener una ley de garantías de la niñez y la adolescencia, tener un sistema de garantías, asegurar no solo el haber ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, sino que haber actuado en consecuencia con las obligaciones jurídicas que este instrumento internacional nos impone. Y por lo tanto, desde ahí lo que abordamos en este capítulo es cómo la función pública, a lo largo de muchos años, y de la diversa institucionalidad con la que cuenta, no ha priorizado los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y esa es una realidad en la que tenemos que, ojalá, todos ponernos de acuerdo para poder arremangarnos las mangas y empezar a trabajar todos juntos en cómo esto se cambia. Pero sin esa convicción de que no ha habido prioridad, lo cierto es que es muy difícil que podamos transitar hacia lo que se necesita. Y en ese sentido, obviamente las recomendaciones están puestas en los énfasis que hemos hecho también y procurado aportar en la discusión legislativa del proyecto de la ley del sistema de garantías de los derechos de la niñez y la adolescencia, donde nos parece imprescindible que el marco normativo e institucional esté a la base de las exigencias que imponen los derechos humanos de este grupo de la población, donde no puede prescindirse del enfoque intersectorial y territorial, que es clave para todo lo que tiene que ver con la promoción de derechos, la prevención de vulneraciones y todo lo que se relaciona con el lograr en definitiva transitar, señor presidente, y por su intermedio los demás miembros de esta honorable comisión, a este cambio de paradigma que debimos haber hecho hace 30 años. De entender que niños, niñas y adolescentes deben ser vistos y tratados como sujetos de derecho y donde nuestro primer compromiso como país no está ni debe estar puesto en la reacción cuando se produce una vulneración, sino que seamos capaces de prevenir las vulneraciones a sus derechos. Y eso involucra el desafío central de que el Estado se comprometa a través de esta generación de un sistema con la entrega de herramientas suficientes a las familias de los niños, niñas y adolescentes para que éstas puedan estar en mejores condiciones de desarrollar sus labores de crianza y que por lo tanto no se vean expuestas a las posibles injerencias del Estado en razón de haberse visto en una situación que involucra la exposición del niño a una vulneración de derechos. Por lo tanto, desde acá lo que hacemos en definitiva es dar cuenta de cómo un sistema de esta naturaleza lo que hace en definitiva bien concebido desde la perspectiva de los derechos humanos es poner el foco central en la prevención, en el valor que tiene el trabajo con los niños, pero el trabajo con los niños y con sus familias. Y cómo de esa manera, desarrollándolo adecuadamente, podemos lograr hacer el cambio cualitativo que en definitiva nos saque de esta lógica reactiva, donde además no hemos sido capaces de reaccionar debidamente, como queda de manifiesto en el rol que el Servicio Nacional de Menores de manera tan crítica ha tenido durante muchos años atrás. Y en este sentido también nos parece imprescindible el asegurar representación jurídica especializada de calidad con universalidad, accesibilidad, adaptabilidad en términos de la gestión pública a los niños, niñas y adolescentes. Es indiscutible, señor presidente, que las crisis, el estallido y luego la crisis sanitaria aumentaron las brechas en el respeto de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y eso es algo que como país tenemos que enfrentar. Y para finalizar, me quiero quedar con la segunda parte, que es evidentemente, probablemente, un ámbito profundamente doloroso de la historia de nuestro país, donde niños, niñas y adolescentes se vieron enfrentados a graves y sistemáticas violaciones a sus derechos humanos. Nosotros, acá ustedes están viendo una infografía donde esto dice relación con los casos que nosotros como Defensoría de la Niñez conocimos directamente, señor presidente. Quiere decir, por tanto, que se trata de casos en que los mismos niños o sus familias o
ambos recurrieron a la Defensoría de la Niñez dando cuenta de haber sido víctimas de violencia estatal. Se trata de 818 casos que no son un número, son personas, son niños, niñas y adolescentes que vieron sus vidas afectadas de manera significativa y en muchos casos de manera irreparable en razón del actuar de agentes del Estado que tienen como deber central garantizar el ejercicio de sus derechos y brindarles protección. De los agentes estatales vinculados a estos hechos, ustedes pueden observar que el 92% de las denuncias dice relación con el actuar de Carabineros de Chile, que el 59% de los casos tiene que ver además con niños que estaban vinculados al sistema de protección del CENAME, en el ámbito de protección, y un 35% en el ámbito de la justicia juvenil. O sea, de estos 818 casos hay 416 niños, niñas y adolescentes que, además de estar vinculados al sistema proteccional, han sido víctimas de agentes del Estado en razón de lo que ha ocurrido desde el 18 de octubre de 2019. Cuando hablamos de en qué se encontraban estos niños, niñas y adolescentes, vemos que un 53% de las víctimas se encontraba en una marcha o en una manifestación, un 26% en una situación cotidiana, como ir a echar benzina con su mamá, como ir de vuelta de jugar play con un amigo, como ir al negocio a comprar pan, y un 15% ante la eventual comisión de un delito o de una falta. Y acá podemos apreciar luego el tipo de lesiones o vulneración que fue denunciada, donde tenemos a lo menos 29 denuncias por desnudamiento, 13 de sentadillas con desnudamiento, 10 por tratos degradantes o insultos, 9 por amenazas de cometer delitos sexuales contra las víctimas, 8 por tocaciones, 2 de violación. Y cuando hablamos de las lesiones físicas, hablamos de 17 niños víctimas de trauma ocular. Una vez alguien me dijo, una autoridad, que a los niños, comillas, no les volaban los ojos. Se los volaron, señor presidente. Hay 17 niños que perdieron algunos de sus globos oculares por el actuar de agentes del Estado. Gas pimienta o lacrimógena, 64, golpes, 365. Y acá me permito hacer un énfasis que parece que uno esperaría que no fuera necesario hacer, pero incluso si la policía se enfrenta a alguien que comete un delito, no está autorizado para maltratar, para agredir y para violar los derechos humanos. Quien comete un delito se arriesga a las exigencias que impone un proceso penal, pero no a ser víctima de violencia estatal. Cuando hablamos de lesiones físicas originadas por armas de fuego, tenemos 129 por balines o perdigones y 16 por bala, señor presidente. Balas contra niños. Además, hay otros tipos de vulneraciones denunciadas, como situaciones en la detención, en manifestaciones o en el vehículo policial. Cuando hablamos de esto, y yo les decía que son 818, que no es un número, son niños, niñas y adolescentes, da cuenta también de la importancia que nosotros relevamos en este capítulo del informe de cómo los niños han visto esta situación. Y ustedes pueden observar que un 55,5% declara haber participado de alguna forma en las movilizaciones. Un 67% que fue a marcha, un 58% que participó en carcelolazo, un 38,2% en conversaciones en tu colegio, 24% en actos culturales, 16,8% conversaciones en el barrio. Y la mayoría de la información que se adquiere es por redes sociales, con un 77,6%. Situación que también los expone a observar violencia. Y este es un tema relevante porque consideran que los medios de comunicación respetan poco o nada su calidad de niños, niñas y adolescentes, al exponerles muchas veces, ya sea en calidad de víctimas o de imputaciones que se hacen de manera indebida sin considerar su situación. Las emociones mayormente asociadas a la crisis social, esto lo levantamos desde el estudio que hicimos de efectos de la crisis social y posterior estado de excepción en niños, niñas y adolescentes, un estudio que ejecutó la FACSO de la Universidad de Chile, están asociados al temor por las manifestaciones violentas o represión policial, a rabia, por ejemplo, por sensaciones de injusticia, y a tristeza, que se vincula a cambios en sus rutinas o en sus contextos habituales.
Y esto nos vuelve a poner en foco la relevancia que tiene el abordaje de la salud mental, señor presidente, por su intermedio, porque ciertamente acá hay consecuencias que pueden tener un impacto significativo en las posibilidades de que niños, niñas y adolescentes se desarrollen debidamente. En este sentido, como Defensoría de la Niñez, nosotros desde iniciada la situación del estallido hicimos diversas recomendaciones a distintos organismos del Estado. De esas recomendaciones, ninguna, 0%, ha sido acogida íntegramente por el Estado. Un 40% ha sido acogida medianamente, un 20% consta solo el anuncio de parte de la Administración del Estado y un 40% no ha sido acogida. Y por lo tanto acá relevamos también la importancia que tiene la comprensión del Estado, independiente de quién lidere el Poder Ejecutivo, de que la función de los órganos autónomos de derechos humanos es que efectivamente se entreguen recomendaciones para efectos de que estas puedan ser integradas debidamente y nuestro país esté en condiciones de asegurar que cumple con los estándares exigidos en materia de derechos humanos. Y en este ámbito sí quisiera reconocer el trabajo que ha hecho particularmente la subsecretaria Recabarren de Derechos Humanos y el ministro Larraín de Justicia y Derechos Humanos, quienes han tenido al menos permanente disposición para recepcionar las recomendaciones que se han hecho por parte de la Defensoría de la Niñez y por atender también aquellas concepciones que se han planteado. Situación que no ha sido replicada en otros ministerios y que nos parece que si fuese atendido de esa manera, evidentemente nos podría posicionar en una situación mucho mejor para que como país estemos en unas condiciones distintas en relación con esta materia. Nosotros en este informe, señor presidente, registramos 14 testimonios de víctimas de vulneraciones a los derechos humanos. Ustedes ven ahí sus fotos, obviamente autorizadas y no solo por ellas y ellos directamente, sino que también por sus familias, en un interés que ellos tienen de que esto no afecte a más niños, niñas y adolescentes. Porque en ese sentido ellos ven en esto también la posibilidad de que los agentes policiales dejen de provocar aquello que ustedes pueden ver ahí ha afectado a algunos de estos niños. No todos tienen las mismas consecuencias, pero acá al menos vemos a 3 niños que fueron víctimas de pérdida de globo ocular. Si me permite, señor presidente, me gustaría hacer ver para finalizar un video a la comisión, de manera tal de que puedan conocer directamente lo que ellos plantean.
Nos demoramos un poco en ver la cantidad de nombres, señor presidente, pero nosotros quisimos, como Defensoría de la Niñez, hacer un reconocimiento en nuestro informe a las vidas y a la integridad física y psíquica de cada una de esas víctimas, que hoy siguen esperando por verdad, por justicia y por reparación, que siguen esperando al menos un reconocimiento y una declaración que dé cuenta de que como Estado le fallamos al no protegerle. Nosotros hubiésemos esperado que esto, que revela la más cruda manifestación de la violencia estatal, hubiese generado en el mundo público de las autoridades de este país reacciones coherentes con lo que involucran las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. No lo hemos visto como sí lo hemos visto y como queda de manifiesto en razón de un video en donde se imputa una supuesta incitación a un hecho violento. Llama por lo pronto la atención el que no seamos capaces de entender la violencia y sus consecuencias cuando se produce por agentes del Estado. Y en ese sentido, como Defensoría de la Niñez, nosotros esperamos y agradecemos esta instancia, señor presidente, porque nos permite enfatizar en que un Estado democrático de derecho no tiene ni debe tener licencia alguna para violar los derechos humanos de quienes habitan en el país, menos de quienes son los más y las más vulnerables de este país. Y en ese sentido, las deudas siguen muy pendientes y yo espero y confío que esta presentación, que reitero mi agradecimiento, señor presidente, ponga en discusión esto que no llena páginas de la prensa, que no llenó páginas de la prensa, como han llenado otras circunstancias, y que en definitiva permita ser visible, porque esos 14 testimonios que ustedes pueden ver en los videos que están en la página web, en el sitio especial, y esos 818 nombres o letras que ustedes pudieron ver, son personas que necesitan respuesta, y que hasta la fecha no han encontrado. Muchas gracias, señor presidente, por la invitación y por la disposición permanente de esta comisión, de todos sus miembros, para atender y oír los planteamientos que se hacen desde la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia Muñoz, y felicitaciones a todo el equipo por el trabajo tan contundente y potente. Deberíamos visibilizar y tomar conciencia de las deudas. No se escucha. Chile. Bien, se ofrece la palabra. Preguntas, comentarios a la defensora de la niñez. La palabra. Bien, no sé si hay reacciones por parte de los senadores, senadoras o del Ejecutivo. Presidente. Senador Iván Moreira. Ya. Mire, podemos tener diferencias en muchas cosas, pero yo siempre en esta comisión he estado dispuesto a escuchar, aunque tengamos diferentes miradas. Yo no de ninguna manera desconozco que producto del estallido social, en actos violentistas, hayan sido afectados menores de edad. Pero llegar a decir, como sostiene la defensora de la niñez, de que aquí ha habido prácticamente una política sistemática de atropello a los derechos humanos, eso es
falso, de falsedad absoluta. Que han habido casos plenamente identificados, casos que hemos escuchado aquí en la comisión, y solamente yo quiero dejar constancia de que la visión que tiene ella con respecto a estas situaciones del estallido social y los menores involucrados, en que a muchos de ellos o a varios de ellos se constató algún tipo de atropello a los derechos humanos, no tengo complejo en asumirlo, pero una cosa muy distinta es sostener que prácticamente aquí ha habido del Estado una política sistemática de atropello a los derechos humanos, y por eso no puedo dejar pasar esa aseveración de la defensora. Es lo único que quería yo decir. Gracias, presidente. Gracias, senador Moreira. Yo quisiera enfatizar un punto que la defensora lo planteó al inicio, que tiene que ver con la disminución del presupuesto. Hicimos el esfuerzo en la ley de presupuesto por no solo que no disminuya en 7,2%, me parece, si no me equivoco, el presupuesto, sino que incluso incrementarlo, dado que la Defensoría es una institución autónoma que está en pleno proceso de instalación en regiones y que tiene que hacer un mandato legal. Y en ese sentido lamentamos que el Ejecutivo haya decidido disminuir los recursos y no fuimos capaces, no pudimos, a pesar de la insistencia, a pesar de algunas indicaciones que obviamente son inadmisibles, porque acá hay iniciativa exclusiva del gobierno, no pudimos revertir esa situación en todas las etapas de negociación, no hubo caso. En ese sentido, preguntarle, defensora Patricia Muñoz, relacionando este informe anual que da cuenta de la situación de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes con el presupuesto disponible para acometer la labor que la ley la mandata. Si pudiera profundizar en aquello. Sí, señor presidente, por su intermedio, obviamente nosotros lo hemos planteado ya de manera persistente. Le consta, de hecho, a la subsecretaria Recabarren, a quien aprovecho de saludar, que en pleno contexto de estallido social hicimos una petición que ella trató de gestionar con el Ministerio de Hacienda, particularmente para poder crear a lo menos las dos regiones a las que yo hacía referencia, que eran Biobío y Valparaíso, que estaban representando además una situación muy compleja desde el punto de vista de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Y a pesar de las persistentes peticiones y de los fundamentos esgrimidos que desde nuestra perspectiva encuentran todo razón y fundamento en las exigencias que nos impone la ley, que es una ley aprobada por el Congreso Nacional, donde se establecen cuáles son las funciones que la institución debe cumplir, ciertamente nos dejan en una situación muy desmejorada, que solo redunda en perjuicios para los niños, niñas y adolescentes. Y acá no se trata de que la Defensoría de la Niñez quiera tener más recursos porque es algo que le resulta novedoso e interesante, es porque necesita llegar a más niños, niñas y adolescentes, porque necesita estar disponible para que ellas y ellos puedan contar con la labor institucional. Y eso no ocurre. De hecho, tanto es así que, por ejemplo, en el ámbito de las querellas, que son situaciones excepcionales, la pandemia de alguna manera vino a, comillas, favorecer la posibilidad de que intervengamos en casos, porque como las audiencias se están desarrollando por Zoom, eso involucra que no tenemos la necesidad de trasladarnos a otros lugares. Pero si eso no fuera así, nuestras posibilidades de querellarnos en casos tan graves como el de Ámbar o el de las niñas que están desaparecidas en Copiapó, o como el caso de Carlos Macera, y en fin, se ven muy reducidas por la imposibilidad de llegar a esos lugares. Entonces, la verdad es que es bien complejo y frustrante, señor presidente, si me permite usar esa expresión, el no encontrar respuesta a las peticiones. Porque cuando se habla de la preocupación y del interés porque los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes se respeten, eso tiene que tener coherencia con lo que se entrega a las instituciones que están destinadas a velar porque eso ocurra. Y en el caso de la Defensoría de la Niñez, como usted bien refiere, se disminuyó un 7,2% real el presupuesto. Al INDH se le subió un 0,3% real y a nosotros se nos disminuyó un 7,2% real. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de los niños primero y de la posibilidad de que de verdad estén primero si a la institución que está creada por el Estado de Chile
para protegerles, no se les está entregando los recursos suficientes. Yo la verdad es que tuve una reunión con el ministro Briones, a quien le agradezco que me haya recibido, porque ha sido el único ministro de Hacienda que nos ha recibido como institución, y le volvimos a plantear estos temas. Y nuestro último grito de esperanza tenía que ver con al menos que se nos concedan las 2 regiones a las que he hecho referencia y un equipo para poder visitar las residencias de protección donde están niños y niñas bajo cuidado del Estado. Y ni eso hemos conseguido. Entonces, es llamativo desde ahí, y vuelvo al punto, que no exista de manera clara y evidente coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque si nos preocupa la situación de la desprotección o de las vulneraciones que se producen en los niños bajo cuidado del Estado, pues bien, eso en términos de coherencia debiera implicar recursos suficientes para que la institución imparcial, encargada de velar porque las instituciones respondan a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, tenga la capacidad de revisar y ver cómo se están comportando, tenga los recursos suficientes. Y no se nos responde. Entonces, yo la verdad es que creo que ahí hay una situación muy compleja, muy grave, que ciertamente mantiene al Estado en esta situación, y obviamente ante los requerimientos que desde la perspectiva del cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño y de los requerimientos que desde el ámbito internacional se hacen también a la gestión de una institución autónoma de derechos humanos, uno debe reportar para efectos de que se sepa de qué manera se están ejecutando entonces aquellas acciones. Nosotros además, señor presidente, y con esto termino, creo, y así se lo plantea el ministro de Hacienda, que tenemos la profunda convicción, y está disponible todo nuestro trabajo a quien quiera verlo, de cómo hemos sido eficientes con los pocos recursos que tenemos. Somos una institución que solo lleva 2 años de vida. Y la verdad es que tenemos muchísimo trabajo hecho, exhibido, mostrado, y eso da cuenta de que nuestra acción no está puesta solo en lo discursivo, sino que en lo concreto, en lo que busca redundar en que la vida de los niños, niñas y adolescentes sea mejor. Por eso que frustra el no lograr una respuesta que tenga como consecuencia tener más posibilidades de que más niños, niñas y adolescentes estén en esa situación, estén en condiciones de recibir una atención oportuna, pertinente y con el nivel de inmediatez con el que yo he pedido desde que se generaron los procesos internos de trabajo que se actúe cuando se trata de una vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y desde ahí agradezco, no puedo dejar de agradecer, señor presidente, por su intermedio, a quienes en el contexto de la tramitación del presupuesto intentaron, como usted lo refería, que no se rebajara el presupuesto de la Defensoría de la Niñez y que se aumentara considerando lo que nosotros hemos explicitado en sendas minutas e informes que justifican los gastos de manera suficientemente clara y contundente, porque lo que nos interesa, y así se lo plantea el ministro Briones, es que el gasto público sea gastado eficientemente. Y nosotros estamos convencidos de que en infancia hay mucho gasto público que no se gasta eficientemente. No solo en este gobierno, desde hace muchos años atrás. Y eso debiera implicar desafíos que evidentemente la política pública tiene que enfrentar, que es que el gasto público se gaste eficientemente e impacte en la vida de las personas eficientemente. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si hay más palabras, reacciones, comentarios. La idea es ir cerrando este primer punto. Presidenta, senadora Adriana Muñoz. No, presidente, solo muy breve, porque yo quiero felicitarla a Patricia Muñoz, su trabajo como defensora de la niñez. Yo creo que ha hecho con pocos recursos, en poco tiempo, ha logrado relevar la realidad, ha mostrado la realidad en forma descarnada, que a lo mejor muchas veces nos gusta, en que viven niñas, niños, adolescentes en nuestro país. Niñas, niños, adolescentes pobres. Y eso yo creo que lo ha logrado con mucha eficiencia, y es lamentable, muy lamentable esta inconsistencia del Estado de Chile, en el sentido de relevar que los niños están primero, pero en el fondo no tomar decisiones políticas presupuestarias que sean consistentes con aquella declaración, que por cierto todos compartimos. Entonces, lamentablemente el presupuesto se hizo esfuerzo,
no se logró, y eso de verdad es muy doloroso, presidente. Es doloroso que no se le destinen recursos a una institución recién creada y que busca resolver de alguna manera, no se va a poder en el corto plazo, porque la deuda histórica es muy grande con las niñas, los niños, adolescentes de nuestro país. Y Patricia lo que ha buscado es poner en la agenda pública, en la agenda legislativa, en la agenda política, la centralidad de este tema. Y lamentablemente eso no se va a poder seguir haciendo con eficiencia, con eficacia, pese a que a ella y su equipo así lo han hecho, si nosotros no tenemos recursos. Pero además de los recursos, demostrar que hay una decisión política del Estado de Chile en que se va a fortalecer una acción institucional orientada a resguardar los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Entonces, lamentar aquello, quizás como dice Patricia, en el transcurso de este tiempo, y aquí está nuestra subsecretaria, poder ir conversando cómo podemos, por ejemplo, para estas dos regiones que ella señala, poder ir buscando una manera de entregar esos recursos dado que es de urgencia, porque además descentralizar el trabajo de la Defensoría de la Infancia, de la Niñez, es muy importante también. Somos todos representantes de regiones y sabemos el drama de niñas, niños y adolescentes en cada una de nuestras zonas. Entonces quizás podríamos, conversando en un espíritu dialogante que le hace mucha falta al país, sobre todo en materia de defensa de los derechos humanos, creo que podríamos ir avanzando en destinar recursos en la medida que se pueda, que haya voluntad. Yo creo que el ministro Larraín y la subsecretaria han mostrado voluntad y acercamiento a estos planteamientos. Podríamos ir construyendo en el camino algún puente que permita abordar también la situación de estas regiones que ha señalado la defensora. Así que, Patricia, muchas felicitaciones por tu trabajo. Y me sumo a las felicitaciones, Presidenta, y muy de acuerdo y disponible también con esa disposición al diálogo, a ir buscando soluciones. Subsecretaria, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio saludo a todos los miembros de la comisión, los senadores, senadoras, subsecretaria y a quienes nos acompañan. Saludo, por supuesto, a la defensora de la niñez, Patricia Muñoz, quien hoy día viene a presentar el informe que ya había hecho presentación de él hace unas semanas atrás. Nosotros como instituciones, como ministerio, como subsecretaría, hemos tenido la oportunidad de trabajar colaborativamente con la Defensoría de la Niñez, hemos estado en algunas mesas juntas. Yo, sin embargo, quisiera precisar dos puntos que me parece importante desde el Ejecutivo señalar, no como modo de crítica en el primer caso, que refiere al apoyo que el Ejecutivo ha entregado a la agenda de infancia en términos de recursos para el año 2021. Yo entiendo cuando uno pide el recurso y fortalecimiento institucional, efectivamente no es tan práctico, no es tan oportuno que no se suban. Sin embargo, la agenda de infancia no tiene que ver solamente con la Defensoría de la Niñez o alguna institución particular, sino que con un conjunto de acciones y programas, políticas que se están llevando adelante. Y en ese sentido, los recursos para la agenda, en términos de, por ejemplo, los cambios desde los CREAT a las residencias familiares, lo que significa la implementación del nuevo servicio de protección especializada para la niñez, lo que significa la posibilidad de ir acrecentando y mejorando la eficiencia, como hablaba también la defensora, del uso de los recursos en los programas destinados en el ámbito ambulatorio, son también elementos que se deben reconocer en el sentido de la prioridad que tiene la agenda de infancia y los derechos, la promoción y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, para el Estado y para nuestro gobierno en particular. Y en segundo lugar, también yo quisiera plantear el uso, lo señalaba el senador Moreira, el uso de la palabra sistematicidad al momento de señalar en el informe que los niños, niñas y adolescentes han enfrentado situaciones graves y sistemáticas de violación a los derechos humanos. El concepto de sistematicidad tiene efectos del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho nacional también,
una connotación especialísima que jurídicamente contiene atributos que son muy necesarios precisarlos. Ningún organismo internacional como el Alto Comisionado, la CIDH, el mismo propio INDH habló o ha hablado de violaciones graves y sistemáticas, y en ese sentido tal vez simplemente señalar que al menos desde el Ejecutivo esa voz, ¿no? El uso de ese concepto sistemático, por supuesto que no lo compartimos. Hay violación a los derechos humanos, eso lo ha dicho el presidente, han habido violación a los derechos humanos, digo, lo ha dicho el presidente de la República, lo he dicho yo. Hay que investigarlas, hay que sancionarlas, hay que condenarlas, son violaciones graves a los derechos humanos. Sin embargo, el vocablo, la voz de sistemáticas no nos parece correcta. Es un documento del Estado, el informe de la Defensoría, es un órgano público, autónomo, y en ese sentido tiene sus atribuciones y sus competencias, pero también desde el Ejecutivo nos cabe señalar ese comentario. Muchísimas gracias, presidente. Bien, muchas gracias, subsecretaria. No voy a abrir el debate ahora, yo creo que eso da para mucho y podríamos eventualmente tener otra sesión al respecto. La idea de esta sesión era tener el primer punto de la tabla, presentar el informe, que es suficiente para presentarlo con la mayor profundidad posible. Obviamente, si quedan asuntos pendientes, y esta es una materia de la máxima relevancia, podemos tener otras sesiones al respecto. Pero nada, quisiera volver a agradecer, sumarme a las felicitaciones, Patricia Muñoz y a todo su equipo, enviarle las felicitaciones por el informe que han realizado, el compromiso además que han demostrado en una institución que está recién comenzando, lleva muy poquito tiempo y está en pleno proceso de instalación y de desarrollo, así que, y tan relevante para la institucionalidad de derechos humanos de nuestro país. Muchas gracias, Patricia. No sé si quisiera decir algo brevemente para ir cerrando y pasar al siguiente punto de la tabla. No, señor presidente, solo agradecer la invitación y también a todos quienes se encuentran en la audiencia, a la senadora Muñoz, al senador Moreira, a la senadora Proboste, parece que estaba por ahí, a doña Jimena, Carolina y a usted, y también, por supuesto, a la subsecretaria Recabarren, con quien además habíamos conversado el informe antes, así que lo cierto es que efectivamente lo que comenta es parte de lo que como ejecutivo están en todo derecho de realizar, así que en esa línea no hay ningún inconveniente y siempre disponibles para lo que se necesite en esta comisión y en cualquier otra, y también en la subsecretaría del trabajo de la Defensoría de la Niñez. Así que muchísimas gracias, que estén muy bien, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Patricia, buenas tardes. Bien. Secretaria Jimena, vamos al de la tabla. Los equipos han estado en reuniones, tanto los asesores de los senadores, la secretaría, biblioteca, el ejecutivo también, para procesar los comentarios al texto final. Recordemos que lo que está pendiente, y me gustaría zanjar la cuestión que citamos hoy día de manera excepcional hasta las 6 de la tarde como máximo, es efectivamente zanjar el texto final que sea consistente, que esté bien redactado, que tenga el espíritu que comentamos en sesiones anteriores, que tenga un sentido pedagógico también a la ciudadanía, que sea claro, transparente y que recoja obviamente las discusiones que ya dimos en términos políticos, legislativos en la comisión, votando las indicaciones, etc. Pero habían algunos aspectos que es necesario revisar en términos del texto antes de despacharlo de la comisión a la sala. Ese es el cometido, por lo tanto la idea es acotar en el fondo aquello que ya revisaron los equipos y acá hacer, yo se lo comenté a Jimena, pero hacer mi voto de confianza, digamos, en el criterio de la Secretaría respecto de aquello que es pertinente de incorporar, aquello que implica abrir debates políticos de fondo. Sabemos que está recién el primer trámite y podrían haber elementos que se modifiquen, digamos, en un eventual segundo trámite en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, no es volver atrás a reabrir todos los temas, sino que solo aquello que amerite y sea pertinente incorporar. Así que yo tengo también una
traigo todo lo que me ha dicho mi asesora, que participó en las reuniones, pero quisiera darle la palabra a Jimena, secretaria. La escuchamos y confiamos en su criterio. Gracias, señor presidente. Sí, contar que por su intermedio nosotros tuvimos una reunión con Matías Mesa de la biblioteca, con Yam y con el Ejecutivo. O sea, con el Ejecutivo a través de correos, porque la verdad que no nos pudimos reunir mucho directamente con él, pero sí también con Yamadier, el asesor del senador Latorre, del senador Navarro, y nadie más parece. Y Yam de mi Sí, equipo. no, con Yam, la primera que nombré. Entonces, en ese entendido, fuimos viendo cuáles eran las... Disculpe, Jimena, disculpe, pero mi asesor le mandó un mail. No Sí, puedo estar en la... sí. Ya. No, sí, senador, estoy diciendo en las sesiones presenciales. Sí, Perfecto. con Raúl Araneda estuvimos, nos intercambiamos información, pero él se excusó las 2 veces que estuvimos reunidos. Sí. Entonces logramos el siguiente texto, que son en total 7 modificaciones o sugerencias, y que algunas formales y otras que a juicio de más que nada la biblioteca también sería mejor aclararlo. En el artículo primero, esto es meramente de forma. El inciso primero se refiere a toda, 2 veces, entonces toda discriminación, y después dice el imperio del derecho toda vez que, entonces se sugiere cambiar ese toda por cada. En la última vez que se repite la palabra toda. No tiene mucha trascendencia. ¿Sí les parece? Sí, porque actualmente dice, objetivo de esta ley. Esta ley tiene por objetivos principales erradicar, prevenir, sancionar y reparar toda discriminación en contra de cualquier persona o grupo de personas y promover el principio de igualdad y no discriminación e instaurar un mecanismo judicial que permita restablecer eficazmente el imperio del derecho toda vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria. Entonces se sugiere cambiar la última vez la palabra toda por cada vez como aparece en la tercera columna. De acuerdo, es un cambio de redacción, de forma. Yo creo que esos cambios, sí, la idea es ir incorporando. No sé si hay palabras, si no simplemente vamos acordándolo. Sí. Bien. Ya. Después vamos al artículo segundo. El artículo segundo, aquí Matías nos hizo ver de que respecto a la definición, el artículo segundo bis se refiere al objeto de la acción. En cambio, en el artículo segundo no está el objeto terminado, por lo tanto, para hacerlo consistente, habría que incluir el objeto en este artículo segundo, tal como está en el segundo bis. Y cambiar o que cause o tenga por resultado o que tenga por objetivo o resultado. Se cambia el efecto por resultado. No sé, por su intermedio, señor presidente, a lo mejor Matías quisiera explicarlo mayormente. Sí, ojalá muy brevemente. Si no hubiera dudas, no tengo nada que agregar. Y a juicio de la Secretaría, ¿usted está...? Sí, nosotros coincidimos con él. Bien, yo estoy de acuerdo también. No sé si hay palabras distintas, opiniones distintas. Yo creo que es bueno que vayamos avanzando, y cuando uno encuentre algo que no corresponda o uno no esté de acuerdo, hablamos. Ahí se plantea. ¿Te parece? Bien, Es mucho mejor muy bien. eso. Vamos avanzando entonces, damos de acuerdo con eso. Después en el artículo segundo bis, entonces también se tendría, si se cambia en el segundo, efecto por resultado, también sustituirlo también, entonces acá diría, se entenderá por discriminación directa cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia efectuada por agentes del Estado particulares en cualquier ámbito público o privado que tenga el objetivo o el resultado de anular o limitar el reconocimiento, goce, ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos fundamentales o libertades consagrados en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales cuando se funden en motivos mencionados en el inciso primero del artículo segundo de esta ley. Entonces, es para hacerlo concordante con la modificación que está precedentemente expuesta. De acuerdo.
Ya. Después vamos al artículo 4. Ah, perdón. Y en el inciso 4 lo mismo. Resultado se cambia efecto por resultado. Ya. Bien. Es lo mismo. El artículo 4, aquí en la columna del medio se establece que, dice, si la discriminación tiene carácter generalizado o afecta a sujetos múltiples comprometiendo el interés colectivo difuso de uno o más grupos colectivos discriminados, la acción también podrá ser presentada por personas jurídicas sin fines de lucro dedicadas a la promoción, protección y defensa de los derechos afectados, constituidas a lo menos con 3 meses de anterioridad a la presentación de la acción. En este punto, Matías hizo presente que sería bueno asimilar esto al artículo 3.4 que aprobamos en relación con los plazos y ponerlo en días. Entonces, en vez de 3 meses, 90 días. Pero después, durante la discusión, vimos que el objetivo de ponerle el plazo era evitar que estas personas jurídicas se constituyeran con el objeto de presentar la acción. Entonces, se dijo que en vez de poner el plazo, lo mejor sería poner que estas personas jurídicas estén constituidas con anterioridad a la ocurrencia de los actos o omisiones discriminatorios que se denuncian. No sé, el Ejecutivo dijo que Sí. Que sí. Yo tengo una opinión. Tiene un planteamiento, perdón, presidente. Bien, está el senador Moreira y después el... Sí, oye, mira, presidente, yo estoy de acuerdo con lo que se está haciendo, pero con algo que a mí me parece que, a ver, lo que se hace con esta indicación es cambiar, antes diría yo, el sentido del texto original. Entonces hay un cambio. ¿Ah? Yo estoy de acuerdo con el cambio, pero a mí me gustaría que en aras reglamentarias en el futuro esto lo votáramos. Porque no podemos llegar el día de mañana por simple decisión voluntaria a hacer un cambio de una indicación o de un artículo, porque estamos todos de acuerdo y ya hay cambio de redacción. Aquí cambió, con esta redacción que se hace, se mejora. Con esta redacción nos permite que el procedimiento sea mucho más efectivo y cambia el sentido original de lo que nosotros aprobamos. Entonces yo sugeriría, para no generar un precedente en el futuro, cuando se trate de estos cambios de redacción, como en este caso se cambia el sentido, nosotros, como estamos todos de acuerdo, yo sería partidario de votarla. Presidente, Pero, ¿eh? Presidente, perdón, yo me expresé mal, pero obviamente que al inicio yo debería haber dicho que los cambios, cuando dije que son de forma y de fondo, las de forma no tienen ninguna importancia, pero las de fondo, obviamente que de nosotros se requiere unanimidad porque el proyecto ya está despachado, unanimidad de la Comisión para reabrir el debate, y ahí ponerlo en votación. Era en ese entendido que yo lo omití, pero obviamente que así. Sí, tal cual. De hecho, iba a decir que procedimentalmente lo que corresponde es eso. Cuando hay algo que hay que cambiar, que implica votar, tenemos que reabrir el debate por unanimidad. Si no hay unanimidad, no se abre el debate y por lo tanto no se puede votar el cambio. Cuando son aspectos de forma no hay problema porque son temas del texto. Escuchemos la propuesta de la subsecretaria y luego decidimos respecto de este punto. Presidente, gracias. No tengo propuesta alternativa, simplemente quería señalar lo que ya dijeron todos, digamos, el senador Moreira, la secretaria y usted. Perfecto. Muy bien, secretaria. Entonces, Jimena, secretaria, lo que corresponde entonces es recabar la unanimidad para poder votar este cambio, ¿no? Exacto, para reabrir el debate primero. Para reabrir el debate. Sí. Entonces, senadora Muñoz, para reabrir el debate el artículo 4, inciso 4. De acuerdo. Senador Moreira. Sí, por supuesto, si la presidenta está de acuerdo, yo también. Señor presidente. De acuerdo. ¿Está viendo el eclipse usted, senador Moreira? No, el que está viendo el eclipse es el senador
Ah, Pero yo estoy en Villarrica en este minuto. ¿Ah? Pero está cerquita, está cerquita. Ya. Entonces queda aprobar la reapertura del debate. Y habría que votar entonces la propuesta para el inciso pida la 4. unanimidad, pues pida la unanimidad. Así lo hacemos. Sí, si le parece por unanimidad. Sí, sí, sí. Ya. Por 3-0 se cambia. También se sugirió separar el punto aparte del inciso cuarto como un inciso último y final. El párrafo que dice, se considerarán de interés colectivo en las acciones que se promueven en defensa de derechos comunes a un conjunto determinado de personas discriminadas, ligadas o no con el ofensor por un vínculo contractual. Son de interés difuso las acciones que se promueven en defensa de un conjunto determinado de personas discriminadas. ¿Les parece separarlo en un inciso? Sí, es más de forma, ¿no? O, bueno, Sí. inciso aparte, pero sí, yo no tengo problema con aquello. Presidente, Sí, Matías. ¿podría hacer una brevísima aclaración en relación con lo anterior? Como para que quede bien claro que no es que nos sacamos como debajo del sombrero la redacción, sino que Sí, existía el artículo 5º, si ustedes se fijan, que el que viene después, establece que el plazo de interposición de la acción es de 90 días corridos, ¿no? Entonces, de esos 90 días, sumado a la revisión que hicimos de la discusión, pudimos concluir que la idea de estos 3 meses era que no se presentaran esta acción por organizaciones que fueran constituidas con posterioridad a los hechos. Esa es la razón, no es que simplemente se nos ocurrió, sino que tiene lógica con la estructura del proyecto y consistente con la discusión que se dio en la comisión. perfecto. No, muy bien, muy buen punto. Bien. Vamos avanzando entonces. Ya. Esta es una modificación de forma, porque el artículo 5 se refiere a la excepción. Dice, excepciones de previo y especial pronunciamiento. En cualquier estado de procedimiento hasta la fijación de las partes o a oír sentencia, se podrá deducir la excepción de incompatibilidad una vez notificada la acción de protección o de tutela laboral incoada por el demandante por los mismos hechos y contra los mismos demandados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5 Estas excepciones se podrán interponer en segunda instancia hasta la vista de la causa. Y estamos hablando de en singular, de la excepción. Entonces, por eso se sugiere eliminar donde dice estas excepciones se podrán, sino que esta excepción. Está bien. Bien, de acuerdo. Ya. Perfecto, entonces vamos ahora al 12. Ya. En este artículo, señor presidente, estamos viendo la indemnización de perjuicio y está la duda de si tiene que decirlo expresamente cuando haya sido oportunamente solicitada la indemnización de perjuicio, porque si no se podría entender que está fallando un terretita. Entonces una propuesta es dejarlo expresamente que haya sido solicitada. Y por eso se propone agregar entonces, ahí, y adicionalmente podrá ordenar el pago de una indemnización de perjuicio que fijará al juez de la causa conforme al mérito de su antecedente, cuando haya sido oportunamente solicitada conforme al artículo 5 bis. Ahora, el Ejecutivo en esto tengo entendido que prefiere no innovar. Solo para, antes de darle la palabra al tiro a la subsecretaria, ¿usted está de acuerdo desde la Secretaría se propone este cambio, ¿no? Sí, nosotros consideramos que queda más claro, no una Bien. mayor certeza. ¿Y eso implicaría abrir el debate igual que... Sí, habría que abrir debate y votar. Bien. ¿Subsecretaria? Presidente, muchas gracias. Sí,
Me gustaría, por favor, si le pudiera dar la palabra a Mario Bustos, que técnicamente y brevemente va a hacer una aclaración de por qué nos parecería dejar la redacción tal como está. Bien, adelante, Mario. Gracias, presidente, por su intermedio, solo a usted, a la comisión y a todas las personas que están siguiendo la sesión. Básicamente, nuestra aprehensión con esta modificación es que no agrega nada, no innova en nada y puede generar confusión, toda vez que, como estamos ante tribunales civiles que operan bajo la lógica de petición de parte, y que, por lo tanto, es muy estricta la aplicación de facultades de oficio por el tribunal, entendemos que la indemnización, cualquiera sea esta, únicamente va a ser procedente cuando alguna de las partes, en este caso la parte demandante, lo haya solicitado oportunamente a través de su demanda en conformidad a las reglas anteriores que esta misma ley establece. Por lo tanto, entendemos que por una mayor simpleza del texto, sistematicidad con el código de procedimiento civil que se inspira en los mismos principios de pasividad y aportación de parte, entendemos que el texto previo que había sido acordado por la comisión es suficiente para darle la claridad completa al texto, de manera que el intérprete no se pierda, no viendo en consecuencia ningún aporte que pueda generar esta nueva frase y que eventualmente puede generar incluso confusión dentro de las interpretaciones jurisprudenciales o dentro de la legislación. Eso, señor presidente. Gracias. Bien. Entonces tendríamos que recabar el acuerdo primero para ver si se reabre el debate, ¿no? Así es, señor presidente. Yo estoy de acuerdo. Me gustaría conocer la opinión de la... yo estoy de acuerdo, pero tengo un par de dudas. Me gustaría conocer la opinión de la subsecretaria. Yo también estoy de acuerdo. Bien. Ya, pues entonces sí. Yo siempre estoy de acuerdo con las mujeres, así que de acuerdo. Está bien. La subsecretaria quisiera, claro, porque Mario dio el Sí. argumento. Sí, presidente. En ese sentido, senador Moreira, por su intermedio, presidente, señalar lo que, digamos, confirmar o reafirmar lo que dijo Mario en relación al argumento para señalar que preferimos que se redacte o quede la redacción que ya había sido aprobada por la comisión en este sentido. Gracias. ¿Ah? Entonces, ahora tendríamos que votar que la propuesta de la redacción a sugerencia de la Secretaría es la que aparece en rojo, ¿no? Votemos, presidente, la reapertura. Ya se ¿Cómo? votó. Ya se ¿Cómo votó. no? Sí, el senador Moreira está de acuerdo con la reapertura, ¿no? No me equivoco de todo lo que dijo. Que seguía siempre a las mujeres, dijo. Ah, ya. No, pero en esta me voy a abstener. Abstención. Y ahí, porque No tiene hay que ser unanimidad. o por... Sí, no hay una cosa que yo quería preguntar. ¿Por qué en un principio la Secretaría sí estuvo de acuerdo? ¿La Secretaría está de acuerdo con esto? Sí, senador. Ya, pues entonces yo... Con Entonces la, no... usted me está preguntando con la modificación que se está Sí, sugiriendo. porque la redacción original. En la que se está sugiriendo, la columna tercera, estoy de acuerdo. La Ya. Secretaría está de acuerdo en hacer una modificación respecto al texto original aprobado. El Ejecutivo plantea que prefiere el texto original. Por eso lo primero es recabar si es que hay unanimidad o no para hacer el cambio, pero quería reafirmar aquello, que la Secretaría está de acuerdo con hacer esa modificación.
Sí, señor presidente, y se requiere una unanimidad, sí. Por eso le estaba preguntando al senador Moreira, porque no me había quedado claro. Senador, no sé si nos da la unanimidad o... No voy a dar porque me quedo con lo que ha planteado la subsecretaría. Ok. Bien, entonces quedamos con el texto No está. original, exacto. Bien. Vamos avanzando. Vamos al artículo segundo, la agravante del Código Penal, que es la última. Señor presidente, por su intermedio, ¿le podría explicar Matías esta? Sí, claro, Matías, adelante. Presidente, por su intermedio. Aquí, bueno, esto evidentemente es un cambio sustantivo, ¿no? Que es volviendo a la indicación original, ¿no? Que durante la discusión se modificó la parte inicial de esta descripción del atenuante a propuesta del Ejecutivo, y en ese momento se me pidió mi opinión, y yo fui de opinión de que no implicaba, no implicaba un cambio sustantivo, sino que simplemente simplificaba la redacción, pero después de estudiarlo un poco, cambié mi opinión. Y en ese sentido, lo que decía antes, originalmente, digamos, es que debe cometerse el delito o participar en él de un modo que expresare rechazo o valorización, desvalorización basada en racismo, etcétera, 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 etcétera. Y esa configuración lo que hace es objetivar la atenuante, en el sentido de que lo desliga de la voluntad del sujeto, mientras que la redacción que está en la sugerencia del Ejecutivo habla de que se ha cometido el delito o participar en él expresando rechazo, lo que supone un compromiso subjetivo en ese, digamos, valorización, ¿no? Entonces hay un matiz ahí. Hay un matiz entre una forma de redacción y otro. Entonces, eso quería yo aclarar, digamos, de que yo en su momento dije que no veía diferencia, pero después sí, encuentro que hay una diferencia y en derecho penal, como se dice coloquialmente, ¿cierto? Cuando uno estudia en las escuelas de derecho, en el pregrado, se divide un pelo en 4 partes a lo largo, ¿no? Así, esa es un poco la lógica. Entonces, tomando eso en consideración, se propone esa redacción que tiene una diferencia con la que está actualmente. Bien. ¿Y la opinión de la Secretaría? Coincidimos también con la opinión de la biblioteca, presidente. Ya. Entonces lo mismo habría que ver si hay Ahí. Me gustaría... o antes la opinión del Ejecutivo. Sí, eso, la opinión Presidente, sí, senadora. una consulta a la subsecretaria, porque entiendo que esta redacción está bastante en concordancia con lo que se establece en la reforma que presentó el gobierno en el 2018 al Código Penal. Creo que ahí la redacción del agravante es casi lo mismo que esta. Entonces, eso en ese sentido nos gustaría escuchar la posición del Ejecutivo, dado que si hay una reforma en curso, que la estamos esperando hace tiempo, sería bueno ir, por cierto, concordando las redacciones que quedan en esta ley, en este proyecto que está tramitándose para ley, que quedara lo más concordante posible con lo que fuese una posible reforma del Código Penal futura. Buen punto. ¿Subsecretaria? Sí, presidente, por su intermedio, senadora Muñoz, la verdad es que los detalles del Código Penal es algo que maneja la Subsecretaría de Justicia, y por tanto me siento fuera de
las posibilidades de entrar en el detalle de esa consideración, de esa inquietud que usted tiene. Sin embargo, respecto de la modificación propuesta, que de hecho era la original, en el texto de la primera, en la moción parlamentaria, perdón, en la indicación, estaba puesto cómo se expresa ahora en el acuerdo que se está proponiendo por parte de la Secretaría a esta comisión. Y de acuerdo a lo que hemos conversado, desde el Ejecutivo no habría problema en que se quedase en la manera en que está propuesta, ya que de un modo que expresar o expresando rechazo, nos parece que al final esas dos redacciones están conformes, se ajustan al espíritu que se aprobó en la comisión la semana anterior. De modo que lamento, senadora, por su intermedio, presidente, no poder ayudarla en ese detalle del proyecto de ley del Código Penal, pero sí en particular respecto de este proyecto de ley señalar que el Ejecutivo no tiene problema con el cambio. Gracias, presidente. Bien. Entonces hay que recabar el acuerdo para abrir el debate sobre el cambio, ¿no? Sí, presidente. Senadora Muñoz, ¿cómo vota? A favor. La reapertura. Senador Moreira. A favor. Señor presidente. A favor. Ya aprueba la reapertura. Entonces ahora en votación el nuevo texto que está sugiriendo, que es cometer el delito participar en él, de un modo que expresare rechazo o desvalorización, etcétera, etcétera. Senadora Muñoz. A favor. Senador Moreira. A favor. Señor presidente. A favor. Ya aprueba la modificación. Con eso estaría despachado el proyecto. Ah, bien, eso eran... Eso era. Todos los cambios. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todo el trabajo ahí de la Secretaría, con también el aporte de la biblioteca, de Matías, los asesoras de los senadores, el Ejecutivo también, Mario, su secretaria, también por acompañar todo el proceso desde que iniciamos los debates, las audiencias, y ahora ya llegamos a esta etapa final del primer trámite. En el fondo tendría que pedir hora en la sala, en comités, para ser votado en sala. Se vota igual en general y particular en sala, ¿no? Esa debería ser la forma de... Pero puede pedirlo un senador plazo para presentar indicaciones y puede fijar plazo. Ah, nuevas indicaciones, ya. Sí. Hay que volver a la comisión. Para un segundo informe. Presidente, ¿este proyecto lo discutimos en la comisión en general y particular o solo en general? ¿Cómo está definida la comisión? Lo discutimos en general y particular, ¿no? Sí. Ah, ya. Claro. Sí. Presidente, entonces, y nosotros tenemos que mandar el oficio ahora a la Corte Suprema con las normas aprobadas que modifican y que son orgánicas. Perfecto. Y entonces con el informe o con la respuesta de la Corte Suprema, ahí recién se puede enviar el informe a sala, ¿o no? No necesariamente. No. Ah, ya. Se envía nomás. Bueno. No sé si hay algún otro punto, se ofrece la palabra, o bien estaríamos cerrando ya la sesión. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Muy bien, muchas gracias por haberse cumplido los... Presidente, hasta luego, senadora Muñoz, senador Moreira. Hasta luego, chao.